Buenos días, bienvenidos a esta cita que tenemos cada 8 días, hoy lunes, para continuar de la mano de Abraham en este podcast Cartas Abiertas. Un espacio que se abrió para poder hacer esto, leer la palabra, estudiarla, analizarla y ver cómo Jesús sí está de tapa a tapa en la Biblia, como diría yo. Estamos en el libro de Génesis y hoy vamos a continuar con el capítulo 13. El capítulo 13 habla de que Abraham y Lot se separan. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Abraham sale de Egipto prácticamente expulsado por Faraón, porque recordemos que él habló una mentira y esa mentira trajo consecuencias para Faraón. Entonces dice el capítulo 13 de la siguiente forma. Dice, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes. Abraham se había hecho muy rico en ganado, en plata y en oro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya saliendo de Egipto, él es como si se devolviera de donde había salido anteriormente y allí él ya había hecho un altar. Entonces él llega de nuevo a ese altar, dice que es un lugar que está entre Betel y Ai, llega a ese altar que él ya había hecho previamente, porque ya había invocado el nombre del Señor allí, y cuando regresa lo hace nuevamente. Allí Abraham nuevamente invoca el nombre del Señor. En el versículo 5 la historia nos cuenta que también Lot, el sobrino, que iba acompañando a Abraham, él también se hizo rico. Dice, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La bendición se pega, digo yo. Resulta que tanto Abraham como Lot, ya con estas riquezas que se habían adquirido, la región donde estaban no daba abasto para mantener a estos dos grupos y comenzaron a tener problemas, situaciones conflictivas entre los pastores de Abraham y los pastores del grupo de Lot. Además, recuerden que esas tierras ya habían sido conquistadas previamente por grupos que eran grupos un poco de pelea, grupos que tenían conflictos también y que ellos iban a generar esas fricciones con el pueblo de Israel que estaba por armarse. Entonces, además de que entre ellos habían conflictos, se generaban también problemas entre los cananeos, los fereceos, y ya estaba eso convirtiéndose pues en una situación un poco complicada. Entonces, cuando Abraham se entera de esa situación, llama a Lot, su sobrino, y conversa con él, le expone la situación y él tiene algo muy claro. Y eso claro que tiene Abraham es que ellos son parientes y que como parientes no debían de tener problemas. Grande enseñanza en este capítulo. Para nosotros como normales aquí, que tenemos familias, que muchos hemos pasado y experimentado problemas familiares, pues la idea es no tenerlos. La idea es poder llegar a un acuerdo para que las situaciones difíciles que se den entre las familias se solucionen a tiempo. Y eso fue lo que Abraham hizo. Y esa es una de las grandes enseñanzas de este capítulo. Entonces él habla y le dice lo siguiente en el versículo 8. Le dice, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Y entonces él le dice, mira, nos vamos a separar en paz. Si tú coges hacia la izquierda, yo me voy hacia la derecha. No importa, escoge tú. Esto nos permite ver en Abraham un hombre totalmente conciliador, totalmente consciente de la importancia de lo que es la parentela, la familia. Y, y él quiere realmente que haya paz en ese lugar. Entonces dice que Lot, claro, habla con su tío, está escuchando la propuesta y Lot se para, dice, y levanta la vista y observó con sus ojitos todo el valle del Jordán, dice que hasta Zoar, y se dio cuenta, o él hizo mejor una comparación, que era una tierra de regadío, como el jardín del Señor
o como la tierra de Egipto. Aquí vamos a mirar algo y es cómo los ojos de Lot le venden una situación enfocada en su mirada, enfocada en lo material. En lo que a mí corresponde, se me hace un poco bien atrevido el hecho de que él hubiese podido comparar lo que él estaba viendo con el jardín del Señor, porque el jardín del Señor es una representación completa de lo que es la perfección. El jardín del Señor, el Edén del Señor, fue un lugar absolutamente maravilloso. Este lugar fue un lugar perfecto y es un lugar que se caracterizó por la abundancia, por la riqueza de su tierra, por el riego de sus aguas, por la plenitud y la belleza de ese lugar. El jardín del Señor tuvo que ser algo maravilloso, algo esplendoroso que realmente con la representación gráfica que la Biblia nos da, nuestra imaginación no puede contemplar es con exactitud lo que ese lugar era y representaba. Sin embargo, cuando nosotros vamos a lugares que no hemos visto en la naturaleza y nos quedamos maravillados de lo que Dios hace, ¿cuánto más sería el lugar del jardín del Señor, como lo está diciendo aquí? Pero Lot también dijo, o como la tierra de Egipto. Y la tierra de Egipto, pues era una tierra también abundante, estaba regada por el río Nilo, era una tierra que producía en abundancia alimento, sí, lo era, y era tan capacitada esa tierra y tan abundante en sus sembrados, en lo que producían, que realmente ellos podían y daban abasto a alimentar un gran número de población. Era así, tanto que, digamos, alimentaba a su propia población, pero los ojos de las ciudades vecinas estaban enfocadas en ese lugar como un lugar de provisión porque realmente sus tierras eran muy fértiles. Sin embargo, también comparar el lugar, dice la palabra exactamente, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Y pues es para mí realmente como muy atrevido poder comparar la tierra de Egipto con el jardín del Señor. Porque si algo tenía Egipto era que espiritualmente era un lugar completamente apartado de Dios. Era un lugar que estaba muy contaminado a pesar de la abundancia de sus tierras. Entonces aquí podemos darnos cuenta de cómo Lot sí se deja impresionar por lo que sus ojos ven, enfocándose prácticamente en lo material que él veía, pero él nunca se le pasó por la mente pensar en cómo esa abundancia y belleza que sus ojos veían, cómo espiritualmente lo podrían llegar a afectar. Y nos vamos a dar cuenta más adelante en la lectura el por qué. Aquí hay algo bien importante y es que el jardín del Señor no ofrecía solamente algo material. El jardín del Señor ofreció algo que ni siquiera Adán y Eva pudieron identificar y valorar, y era realmente no solo abundancia y belleza, sino la gran comunión espiritual que tenían con el Creador. Y eso lo perdieron. Y lo perdieron también porque los ojos los querían llevar a mirar qué había más allá, como Lot. Lot miró a la distancia y sus ojos vieron la abundancia, vieron la belleza del lugar, pero a él no se le pasó por la mente pensar cómo era la condición espiritual de ese lugar. Entonces, lecciones, lo importante de poder discernir no solamente lo que nuestros ojos ven materialmente bello, bonito, abundante, sino cuál es el trasfondo a nivel espiritual. Porque nos vamos a dar cuenta cómo allí había un impacto espiritual tremendo, del cual Lot y su familia iban a resultar muy, pero muy afectados. Bueno, entonces sigue diciendo la palabra del Señor en este mismo versículo 10 del capítulo 13, dice que así era antes de que el Señor destruyese a Sodoma y a Gomorra.
Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Y fue así como Abraham y Lot se han separado. Entonces Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot salió hacia ese lugar a vivir entre esas ciudades del valle. Versículo 13 dice algo supremamente importante y dice, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Y si bien es cierto que Lot se dirigió hacia ese lugar, en el versículo anterior dice que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca a la ciudad de Sodoma. Inicialmente podemos darnos cuenta de que fue cerca, no en la ciudad, cerca a ese lugar en donde se cometían graves pecados contra el Señor. Lot se fue desapercibido, él vio lo que sus ojos vieron, le encantó y se quiso ir a ese lugar. Bueno, versículo 14 al 18 nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor le hace como una renovación de la promesa que había dado. En el capítulo 12 lo vamos a mirar nuevamente, versículos del 1 al 3. Y también vamos a darnos cuenta de cómo este pacto, esa renovación del pacto que el Señor estaba haciendo con Abraham, tiene que ver, está enfocado en la bendición. Vamos a leerlo, dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista y desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. O sea, haz una panorámica con tu vista de lo que alcances a ver. Y le dice, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, y adivinen qué hizo allí. Allí erigió un altar al Señor para invocar su nombre. Si nos vamos a esa promesa que él había dado, capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te haré famoso o engrandeceré tu nombre y serás una bendición. En esta parte de la palabra, capítulo 13, versículos del 14 al 17, le está ratificando esa bendición, le está ratificando que va a ser una nación muy grande. Dice, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra y serás una bendición. Versículo 3 del capítulo 12 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y el Señor aquí le está diciendo, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguien puede contar ese polvo, también podrá contar tus descendientes. Pero aquí hay una parte importante, no lo dice en este momento la palabra, pero ¿Abraham tenía hijos? No los tenía, pero el Señor estaba renovando la promesa que ya le había dado. Bueno, entramos al capítulo 14, en donde vamos a estar mirando cómo Lot comienza a involucrarse en algunos problemas, de los cuales Abraham, como pariente solidario, entra a rescatarlo de la situación en que se había visto involucrado. Quiero invitarles, vamos a dejar aquí, vamos a estar revisando capítulo 14 el siguiente lunes, y les quiero invitar nuevamente a que nos sigan, a que se suscriban y a que lo compartan, para que podamos nosotros no ser famosos, sino hacer famoso y engrandecer el nombre del Señor, el nombre de un Jesús Salvador que está aquí,
está en blanco y negro, como lo he dicho, entre estas escrituras en Génesis, formando parte de un Antiguo Testamento o un antiguo pacto, pactos que ya vemos cómo se van formando, el pacto de Noé, el pacto que el Señor está haciendo en este momento con Abraham. Entonces no me queda más sino que bendecirles, agradecerles, suscríbanse y nos vemos el próximo lunes.